Muchas gracias por recordarme, señorita Tello. Ok. Entonces, el tema es que si se desconecta, si por alguna circunstancia llega a desconectarse, por favor intentan conectarse de nuevo a través del mismo link. Yo, entre tanto, voy a cambiar digamos, me voy a conectar a mis datos y entonces ahí seguiríamos con la clase normalmente. Pero no se puede haber entonces, como digo, una desconexión a las 8 de la mañana, entonces habría que ver cómo lo hacemos. Bueno, eso por un lado. Por otro, déjenme un segundito, le escribo un mensaje al coordinador que quería conversar con ustedes aprovechando esta hora de la mañana para indicarle que estamos conectados para que pueda unirse a la reunión. Un segundito, por favor, nada más. Ok. Listo, bueno, ya, listo. A ver, vamos a continuar con el estudio de lo que tenemos por derecho, ¿no? Vamos a ver, finalmente, ¿cuál sería la definición que encontramos de derecho? Para recapitular la clase anterior. ¿Qué entendemos por favor? Señorita Tello, recordamos la última clase. ¿Qué entendemos por derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que tiene como dos finalidades: regular la desarrollo de A ver, le escuché lo último, el objetivo, la finalidad, le escuché un poco entrecortado. ¿Puede repetir, por favor? un conjunto de normas jurídicas que tiene como objetivo dos finalidades: regular la conducta humana y organizar a la sociedad. Correcto. Muy bien, ese es el concepto. Entonces, con ese concepto nos vamos a mantener. Un par de, no advertencias, sino, digamos que un par de cuestiones que son importantes. Una, no es una definición, digamos, definitiva, no es inflexible. De hecho, si ustedes toman diferentes libros, van a encontrarse diferentes definiciones, unas apegadas a esta línea, otras no tanto, pero en realidad, digamos que esta es una definición que en términos generales engloba lo que queremos estudiar, que es básicamente la regulación del comportamiento humano, ¿no es cierto? Y la organización social, que eso es lo que básicamente hace un Estado de Derecho liberal como el que tenemos nosotros en la actualidad. Señorita Bernal, por favor, ¿quiere decir algo? Está con el, con el, con el micrófono encendido. Bueno, el resto que se acaba de conectar, por favor, vayan encendiendo las cámaras. Ok, vamos a ver, ¿dónde está para compartirles una pizarra? La clase de hoy vamos a ver algunos temas que están en relación con la definición misma del derecho, y eso lo vamos a ir analizando poquito a poquito. Bueno, ¿dónde está el pizarrón? Ok, aquí tenemos la pizarra, ok. Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver el tema de aquí hicimos esto de la clase anterior, ¿verdad? A ver, ¿dónde está esto?
Ok. Vamos a ver si es que esto... le borramos un poco, ¿no? Ok. Bueno, esta era la definición que teníamos de derecho. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. La clase de hoy vamos a ver un poco lo que se denomina la etimología. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de la etimología? ¿Saben lo que es la etimología? ¿Alguien? Señorita Robinson, por ejemplo. La etimología. ¿No? ¿Ni idea? Señorita Bernal. Etimología. ¿No? Señorita Tello. Señorita Zavala. ¿Nadie? Ok, está sin, señorita Zavala está sin micrófono. Señor Cuero, etimología, ¿no? Bueno, básicamente nosotros conocemos como etimología el origen de las palabras, ¿no? La etimología tiene que ver con el origen de las palabras. Y en el caso del derecho, digamos que esta etimología viene directamente relacionada con lo que existía en el derecho romano. Eh, el español, el lenguaje, eh, el castellano, digamos, en términos generales, proviene del latín, que era el lenguaje oficial del Imperio Romano en su tiempo. Y todo el desarrollo del derecho romano ha permitido que nosotros lleguemos hasta hoy con lo que tenemos en derecho. Entonces, desde ese punto de vista, la palabra derecho está relacionada con dos vocablos, con dos palabras que están en latín y que tenían un significado específico en su tiempo, ¿no es cierto? La primera es jus, aunque en algunos libros ustedes lo van a encontrar como jus, ¿ya? Pero es porque el sonido en latín era muy parecido, entonces dependiendo de las traducciones van a encontrar ambas ideas. Y digamos que esta palabra jus es exactamente la misma palabra o es el significado exacto de derecho. ¿De dónde proviene esta palabra derecho? Entonces, proviene de un vocablo en latín que expresa la misma idea que la que tenemos en la lengua castellana para definir el derecho. Entonces, ¿cómo se dice derecho en latín? Se dice jus, y desde ahí surge toda esta estructura jurídica, ¿ya? Digamos que ahí es un tema más semántico. O sea, si ustedes se fijan, obviamente es claro que en la etimología, jus no se parece a derecho como palabra, no se parecen las dos. No tienen una relación semántica real, es decir, no, digamos, no hay un vínculo, una combinación entre las dos palabras, ¿no? Pero esta es una cosa que, digamos, pasa con todas las lenguas que provienen del latín, que se llaman lenguas romances. O sea, en francés, en italiano, en rumano, en portugués, que son las lenguas hermanas al español y que provienen del latín también, no existe este vínculo, ¿no? Use es una cosa diferente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros fuimos finalmente adoptando otro tipo de vocablo para derecho, pero jus ha sido súper importante en materia jurídica, porque a pesar de que derecho y jus, la una en castellano y la otra en latín, significan lo mismo, no se parecen en su estructura semántica,
Pero jus sí ha servido para definir una enorme cantidad de palabras que se utilizan en derecho, ¿no? Y que sí provienen y que ustedes sí van a encontrar similitudes semánticas directas, como por ejemplo, justicia, ¿ya? Que, digamos, en latín justicia se traduce como justicia, ¿no? Que no es de... Aquí me estoy equivocando con una T, ¿ya? Entonces, lo que en latín es justicia, en castellano va a ser justicia. Y ahí sí ustedes ven una relación semántica clara, ¿no? Justum se va a traducir como lo justo, que son ya expresiones que se utilizan tanto en latín como en español. Iudex se va a traducir como juez, ¿ya? Judicium se va a traducir como juicio, ¿sí? Incluso los verbos judicare, que se va a traducir como juzgar, ¿no es cierto? Judicare, que se va a traducir como juzgar, ¿ya? Y una palabra que es muy importante, sobre todo en materia de procedimiento, jurisdicción, que se va a traducir como jurisdicción, ¿ya? Que es una palabra que ustedes van a emplear un poco más adelante en su léxico, ¿no? Que es básicamente la jurisdicción está traducida como, digamos, el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado. Esa es la definición, ¿no? La facultad, el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Sí? Esa es la jurisdicción. Bueno, entonces, recapitulando, la palabra jus, como tal, es la definición de derecho, ¿ya? Es la definición romana de derecho. O sea, derecho, si ustedes les preguntan derecho, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice derecho en latín? Pues se dice jus, o se decía jus, ¿ya? No tiene una semejanza semántica, ¿sí? Pero sí tiene, en cuanto a palabras de uso común, sí va a tener y sí va a encontrar una referencia directa. ¿Por qué? Porque en realidad en latín o en el derecho romano, la palabra derecho estaba asociada fuertemente en concepto con la justicia, o sea, con esta idea de justicia. Y ustedes pueden ver eso en cómo traducen estas palabras en latín, ¿no es cierto?, que van en relación con temas asociados a la justicia, lo justo, el juez, el juicio, el juzgamiento y la actividad central del juez, que es la jurisdicción, ¿no? Todos estos conceptos forman parte de la justicia y la justicia en derecho romano era la esencia de la idea de derecho. Por eso es que la definición del ius se plantea como el origen directo del derecho en los actuales momentos. Ahora, desde el punto de vista científico, ya vamos a ver las acepciones de la palabra derecho, ¿no es cierto? Desde el punto de vista científico, aunque jus no se parece a derecho, sí se parece a otra palabra que de alguna manera se asemeja científicamente, no de otro modo, ya vamos a ver esto con más detenimiento, a otra palabra que es científicamente la misma, ¿ya? Y que es la palabra jurisprudencia, ¿ya? Que tiene que ver con este juris, ¿ya? El juris, eso es una cuestión que está anclada a el entendimiento de la etimología del derecho, ¿ya? Ahora, varios juristas, varios filósofos atribuyen diversas derivaciones y significados a esta voz latina, que es jus, ¿ya? ¿Qué es es decir, cuál es la historia de esta palabrita, ¿no? En donde tenemos un poco de historia. Bueno, según lo que podemos encontrar en los textos, esta palabrita surge aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, ¿ya?
Es decir, más o menos unos 500 años antes de Cristo, surge esta palabrita ius y aparece en la famosa ley de las 12 tablas por primera vez, ¿no? Esto ya ustedes lo van a profundizar en la materia de derecho romano. Ahí les van a explicar qué son las 12 tablas, cómo funciona, ya. Pero en realidad el origen está anclado alrededor del siglo V antes de Cristo y aparece por primera vez en la ley de las 12 tablas, ¿no? Esta palabrita. Como les decía, en la ley de las 12 tablas, el sentido que tiene está orientado fuertemente hacia lo justo. Es decir, la idea del derecho, ¿no es cierto?, hacia lo justo. Ya, pongámosle por aquí para que ustedes también tengan esa posibilidad de... Ya. Entonces, está orientado hacia lo justo, ¿ya? Pero también hay otra cosa que es importante en este aspecto. Estaba orientado hacia lo justo, pero también, ¿no es cierto?, también esta palabra ius tenía un significado que se asemejaba a ordenamiento, ordenamiento. Entonces, recuerden ustedes que dentro de la definición del derecho nosotros habíamos hablado de uno de los objetivos o finalidades del derecho como la organización social, organización de las sociedades. Entonces, esa organización de las sociedades se da a través de un orden, ¿ya? Y etimológicamente esa palabra derecho está asociada al tema del ordenamiento, ¿ya? ¿Y cuál es la mejor forma de ordenar las cosas? Pues a través de un conjunto de normas. A través de un conjunto de normas. ¿Sí? A través de un conjunto de normas, ¿ya? Y aquí viene digamos, esta forma de ordenar las cosas, ¿no es cierto? Este ordenamiento que nosotros estamos logrando ver aquí, lo que termina haciendo es que básicamente nos da una idea de que el derecho tiene un orden distinto. Entonces, en esa organización de las sociedades va a suceder algo, ¿ya? Algo importante, que es, nosotros tenemos en general, ¿no es cierto? A ver, veamos si puedo intentar hacer algo, ¿no es cierto? En las sociedades nosotros, vamos a suponer que esta caja más o menos chuequita que he dibujado es la sociedad. En la sociedad existen varias personas, ¿no? Varias personas de diferente clase, ¿ya? Y así, muchas personas, ¿no? Vamos a suponer que estos puntos que les estoy poniendo son miles de personas en la sociedad. Bueno, entre las personas se va conformando una relación jurídica, ¿ya? Una relación que tiene implicaciones legales, que tiene implicaciones jurídicas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de relaciones son? Son de diversas clases. Por ejemplo, cuando usted se sube a un bus para ir a la universidad, al subirse al bus, a usted le cobran un pasaje, un valor económico. Usted lo paga y ahí se produce una relación jurídica en la cual hay dos partes. Usted, que es el usuario del bus, ¿no es cierto? Y el dueño del bus que le va a prestar un servicio. Entonces, usted paga un valor a cambio de un servicio de transporte. Usted se obliga a pagar un valor económico al que se le llama pasaje y el transportista que recibe ese valor se obliga a llevarle a través del tramo que él usualmente utiliza de un lugar a otro. Eso en materia legal es un contrato civil. Tiene efectos. Yo estoy contratando un servicio al pagar mi pasaje
y la persona que recibe mi pasaje está obligándose a llevarme de un sitio a otro, de donde me toma hasta donde yo me baje. Obviamente con condiciones, que significa el trazado por donde va el bus, que no puede desviarse porque está establecido cuál es la ruta que tiene que tomar el bus, y además de parar en ciertos lugares en donde se le permite parar, que son paradas. Es un contrato de arrendamiento de transporte, así de fácil. Cuando usted va, por ejemplo, a la tienda o al bar que tenemos ahí en la universidad, usted va y se compra, por decir algo, un bolón con una Coca-Cola. ¿Qué es lo que está haciendo? Está celebrando un contrato civil de compra-venta, compra-venta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese contrato? Usted paga un valor económico, un dinero, y a cambio, ¿no es cierto? Quien recibe ese dinero está obligado a entregarle su bolón y su Coca-Cola que ha pedido. Usted quería eso, le entregan y usted recibe sus bienes y paga su dinero. Ese intercambio se llama compra-venta, se llama contrato de compra-venta. Es una relación jurídica civil, ¿ya? Esa relación jurídica civil surge de este conjunto de normas que tenemos aquí, surge de aquí, ¿ya? Ese conjunto de normas le dice cómo actuar cuando usted va a comprar o vender algo, cuando usted va a arrendar algo, ¿no? Cuando va a contratar los servicios de alguien o cuando usted va a llevar adelante cualquier tipo de actividad que va a surtir efectos legales, ¿ya? Eso es un tipo de relaciones que existen en la sociedad y esas relaciones están reguladas por un conjunto de normas específicas para ese caso. Ya. Ahora, eso en el derecho romano, ay, perdón, creo que este es el borrador, ya. Ahora, eso en el derecho romano, ¿no es cierto? Eso es, digamos, esta situación que existía desde el derecho romano, ¿no es cierto? Es lo que nosotros, o digamos, no nosotros, sino los romanos, le llamaron el ius civile. ¿Ya? El ius civile. ¿Sí? Que traducido al español sería el derecho civil, ¿no? Entonces, todas estas relaciones que tienen que ver con cuestiones civiles, hay muchos más ejemplos, ¿no? O sea, celebrar contratos es un ejemplo de relaciones civiles, pero hay otras relaciones civiles. Por ejemplo, cuando las personas se casan, cuando las personas se divorcian. Todas esas relaciones también son civiles y también estaban reguladas por el derecho civil, por el ius civil. Aunque esto, como digo, lo van a ir ustedes chequeando ya con el profesor de Derecho Romano. Y otras relaciones más, ¿no? Es decir, la relación que se tiene con los hijos, la patria potestad, la relación que existe con los bienes, por ejemplo, que es la propiedad, que es de la tenencia, que es del patrimonio familiar, la relación que existe derivadas de la muerte de una persona, como la sucesión por causa de muerte, que genera las herencias, los legados, las donaciones, etcétera. Y en términos generales, las obligaciones civiles y contratos. O sea, todo esto está regulado por el ius civil. Estuvo regulado en Roma y está regulado hasta nuestros tiempos por el derecho civil, ¿no es cierto? Habrá por ahí alguna materia en particular, ¿no es cierto?, sobre la que tendremos nosotros una injerencia, pero en términos generales ese es el ius civil. Ahora, así como hay esas relaciones, hay relaciones que se plantean entre las personas que vivimos en sociedad y el Estado, ¿ya? El Estado, digamos, vamos a representar al Estado como yo no soy muy bueno para dibujar, así que, digamos, un ministerio, ¿ya? Un ministerio. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, ese es ya, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay relaciones que se plantean entre las personas y el Estado.
el Estado representado en este caso por un ministerio, ¿ya? Podría estar representado por otras instituciones. Hay muchas instituciones, ¿no?, que forman parte del Estado, pero en este caso hemos tomado como ejemplo un ministerio. Estas relaciones que se forman entre el Estado y los particulares que están acá, ¿no es cierto? Estas relaciones tienen unas características especiales, las vamos a ver más adelante, y son relaciones de derecho público, ¿ya? Son relaciones de derecho público, ¿ya? No se regulan como las relaciones de derecho civil que veíamos, ¿no es cierto? Porque aquí lo que se plantea es una relación en muchos sentidos en la cual el Estado participa en una posición superior, ¿ya? Actúa con algo que se denomina autonomía de voluntad soberana. Nosotros vamos a ver eso específicamente cuando hagamos la división de derecho público y derecho privado. Eso sí lo vamos a ver con mucho detalle y detenidamente. Por el momento, lo que quiero que se entienda es que así como hay relaciones entre personas, relaciones civiles entre personas, también hay relaciones con el Estado, ¿ya? Y este aspecto también había en Roma, o sea, no es que eso viene de hoy, ¿no es cierto? Eso también existía en Roma y eso en Roma tenía también su propio nombre, ¿no? En Roma a eso se les llamaba el ius publicum. Ya les escribo para que ustedes también puedan tener aquí la idea, ¿no? Ius publicum. ¿Sí? Eso también tenía una regulación desde el derecho romano. Ya. Quitemos de un poco esto para que no les estorbe. Ok. Entonces, ya para concluir, ¿no es cierto? Como les había dicho, ya para digamos, cerrar el tema de lo que significa o la influencia de esta palabrita ius dentro de la historia del derecho y dentro de las regulaciones que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho nosotros que el ius, ¿no es cierto?, es el origen básico de esta palabrita, ¿no? Ya. Que para nosotros, o sea, cuando nosotros, la jurisprudencia tiene una acepción bien particular, ya la vamos a ver, pero por el momento estamos hablando en términos científicos, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a entender cómo era la concepción que tenían en Roma, ¿no es cierto? Entonces, este ius da esta idea de jurisprudencia, ¿no es cierto? Esta fórmula, esta idea, ¿ya?, de jurisprudencia está dada por el ius, ¿sí? ¿Y a qué se refiere en realidad esto del ius? Se refiere como concepto, ¿no es cierto?, a lo que nosotros entendemos actualmente como ciencia del derecho, por un lado, o jurisprudencia, ¿ya? Digamos que esa sería la idea con la que los romanos planteaban esta manera de ver. Pero, además de esto, no es solamente esto, ¿no es cierto?, no es solo esto, sino también la idea de que esa jurisprudencia, ¿no es cierto?, o ese ius debían definirse como el arte de lo justo o la ciencia de lo justo y de lo injusto. Por eso es que les decía que en términos romanos, esta idea del ius estaba asentado en la idea de la justicia, ¿ya? Ahora, también tiene una definición en relación al derecho que uno tiene, ¿no es cierto? Y en general siempre va a ser traducida como una idea de derecho, ¿no? Quienes, sobre todo esta idea del arte de lo justo y de lo injusto, esto viene de dos autores
que son Ulpiano, sobre todo, era un emperador romano, y otro tratadista romano que era Celso, ¿ya? Estas dos ideas provienen de ellos, básicamente, ¿no? Ellos son los que le han dado esa fuerza a la idea de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, como el arte de lo justo, como la ciencia de lo justo y de lo injusto. Y por eso es que nosotros hoy en día, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿y tú qué estudias? Uno puede decir, bueno, yo estudio derecho, pero también científicamente es correcto decir etimológicamente, yo estudio jurisprudencia, ¿sí? Entonces, las facultades son facultades de derecho o facultades de jurisprudencia, ¿ya? Ok, bueno. Preguntas, por favor. Señor Cuero. Profe, ¿Tiene alguna inquietud? no, profe. ¿No? ¿Está claro? Ok. Señor Guzmán, No, profe, todo claro. ¿todo claro? Señorita Zavala, bueno, me avisa en el chat, señorita Zavala está sin cámara y sin voz. Señorita Tello. Ok, gracias, señorita Zavala. ¿Todo claro, señorita Tello? Ok. Señorita Bernal, ¿qué dice usted? Profesor. Por favor, algo. Sí. ¿Todo claro? Sí. Ok. Señorita Robinson. Sí, profe, todo claro. Todo claro. Señorita Contreras también, me puso ahí me puso un dedo aprobatorio. Todo claro, dice señorita Contreras. Ok, todo claro, señorita Zavala, chévere. Ok, bueno. Esa es entonces la primera parte, ¿ya? Esa es la primera parte. Ahora, claro, nosotros ya sabemos que jus es derecho, ¿sí? Ese es, en resumidas cuentas, lo que teníamos que dejar en claro hoy. Jus es derecho, eso es completamente claro, ¿ya? Pero finalmente nosotros tenemos que ponernos a pensar de dónde sale esta palabrita derecho finalmente. O sea, jus es derecho, ¿no? El jus romano es el derecho nuestro, es la etimología, es el origen, ya, eso ya está claro. Pero, ¿de dónde sale esta idea de derecho? O sea, ¿qué palabra se parece en derecho romano, en latín, a derecho, que puede tener algún tipo de origen? Y entonces ahí, pues, existen varios estudios, existen varias investigaciones respecto de eso, y lo que se ha encontrado es que efectivamente en derecho romano existía una palabra que era directum, ¿ya? Directo. ¿Y qué significa directum? ¿O qué significaba directum? ¿Qué era directum? Bueno, directum es el participio pasivo de la palabra, o sea, de un verbo, ¿no? Participio pasivo de la palabra dirigere, ¿ya? Dirigere. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, les voy a poner aquí un poco con negrilla porque es importante esta. A ver. Ya. Entonces, directum es lo que se traduciría como derecho, ¿no? Pero no tiene ese significado. Es un participio pasivo de un verbo, ¿ya? De un verbo en latín, que es dirigere, ¿ya? Y dirigere, en realidad, tiene que ver con otras acepciones. Por ejemplo, se traduce hoy en día ese dirigere como dirigir, se traduce como conducir, como guiar, como orientar incluso, ¿ya?
Y claro, muy probablemente, ¿qué es lo que termina pasando en el derecho romano? Lo que se ha podido conocer es que aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, o sea, 100 años después, siglo IV antes de Cristo, ya, o estoy equivocado, a ver. Siglo IV después de Cristo, es decir, esto significa más o menos unos 900 años después, esta expresión directum reemplazó a ius. Pero el tema es que hay que tener en cuenta una cosa, o sea, en el año 400 después de Cristo, más o menos, el Imperio Romano se venía abajo. El Imperio Romano estaba en crisis y estaba terminando. No, ustedes ya van a ver eso con el profesor. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, no es cierto? Directum se empieza a volver una palabra de uso común. Algunos autores dirían incluso de uso vulgar, ¿ya? Se empieza a volver más común tratarle como derecho y no como ius, como directum y no como ius. Claro, derecho es claro sí, es un participio pasivo, ¿no? Incluso en español, ¿no? Eh, el estar derecho le dicen a uno, o sea, cuando eh, uno está mal sentado, mal parado, le dicen siéntate o párate derecho, ¿no? Es decir, toma una posición vertical. Es un participio pasivo y eso es algo que hemos arrastrado hasta la actualidad. En todo caso, digamos que esta palabrita directum empieza a volverse una palabra de uso frecuente a partir del siglo IV después de Cristo, ¿ya? Y empieza o sea, empieza a, como el latín es el origen de otros idiomas, empieza a hacerse común también en esos otros idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan algunos ejemplos, ¿no? Son dirito, que esto es en italiano, ustedes ven el parecido, ¿no? Dirito en italiano, claro, bueno, además de derecho en castellano, ¿no? Ahí. Además de derecho en castellano. Pero tienen también, por ejemplo, direito en portugués, droit en francés, dreptu en rumano, son las lenguas básicamente romances, ¿no? Entonces empieza en todos los idiomas, en realidad empieza a hacerse más frecuente, ¿no? Cada vez más frecuente, hasta que logra tener, digamos, un nivel de sinónimo con use y empieza a ser usado, como decía, de manera coloquial, para que se entienda de manera casi vulgar, y entonces empieza a tomar un significado más preciso, ¿no es cierto? Este derecho nos permite, claro, si ustedes se ponen a pensar, la idea es que incluso cuando a uno le dicen párate derecho, siéntate derecho, o también ese sentido de que tienes, no sé si ustedes han escuchado, pero sobre todo en las personas antiguas hay ese sentido de cuando uno está haciendo mal las cosas y le dicen tienes que hacer las cosas por el lado derecho, o sea, tienes que hacerlo por el bien, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿no? No de mala manera, es como lo contrario a lo que es incorrecto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la idea de que, o sea, no es gratis, quiero decir, no es algo que se le ocurrió a alguien porque sí, sino que en realidad, en el uso cotidiano, ¿no es cierto? En Roma y en Europa, en ese tiempo, que es donde empieza a surgir esta estructura jurídica que nosotros tenemos hasta hoy también, en realidad
empezó a ganar espacio como una forma de entender lo que sería un ordenamiento de conducta. Sí, un ordenamiento de conducta. Entonces, como ustedes pueden apreciar, eso también, digamos que es parte de cómo entender direito, dirían estos italianos. O sea, cómo entender el por qué esa palabra cambió de jus a directum y luego, claro, ya en cada una de las lenguas a esta idea de lo recto, de lo justo, ¿no es cierto? Y también asociado a cómo uno dirige la vida, ¿no? El comportamiento, ¿no? Que es este ordenamiento de conducta, aunque también por ahí se puede hablar de una especie de regulación, ¿no? Porque en general no solo se trata de cómo yo manejo el tema de la conducta, la regulación de la conducta, sino también la ordenación de la vida diaria, ¿no? De la sociedad, de cómo está funcionando la sociedad, ¿ya? Es un sistema de normas, entonces, ¿no? Un conjunto de normas, un sistema de normas que pasa a asociarse a esta idea, ¿ya? Ahora, este directum, ¿no es cierto?, encuentra otro sinónimo, ¿ya? Este directum encuentra otro sinónimo en latín, con lo cual se confirma esta idea, ¿no? La idea de la rectitud, rectum, ¿no? Lo recto. Eso también abona en el sentido de entender al derecho como una rama que no solamente está regulando la conducta humana, sino que la está regulando hacia un sitio adecuado, correcto, moralmente aceptable, ¿no? Algo recto, ¿sí? Eh, Generalmente cuando nosotros utilizamos esa connotación en una persona a la que le tenemos mucho respeto, decimos, es que tal persona, fulano de tal, es una persona muy recta, ¿no? Recta, ¿sí? No, es muy recto, es alguien que sigue los preceptos acorde con lo que debe ser, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, es correcto, es recto, ¿no? Pero en todo caso, esta idea de rectitud, ¿no es cierto?, es lo que le hace y le permite finalmente al derecho ir ganando ese espacio en el vocablo diario de la gente y finalmente se queda como la gente ha pretendido que sea, ¿no es cierto? Esto básicamente. Vamos a ir viendo esto, digamos, en el curso, en el entramado del curso, entonces vamos a ir viendo cómo florece estos términos, ¿no? Pero en definitiva, lo que va a suceder es, como digo, un traspaso simplemente, ¿no? A un término más coloquial que es el de directum, ¿no? Eh, que es con el que nos vamos a quedar y vamos a tenerlo hasta la actualidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, o está claro este tema? ¿Alguien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, eso en cuanto al derecho y su etimología, ya hemos pasado ese tema, ¿no? Ese es el origen del derecho, de la palabra derecho como tal. Ahora, nos toca ver lo que se llaman acepciones de la palabra derecho, ¿ya? Vamos a... Ya le perdí, ok. Ya está. ¿Alguien sabe lo que es el término acepción? ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado? ¿Acepción? ¿Ha escuchado? ¿No? ¿Nadie?
Bueno, digamos que una acepción podría definirse, ok, muchas gracias, señorita Contreras, chévere. A ver, una acepción es una forma de entender una palabra, ¿ya? Hay diversas formas en las cuales uno entiende una palabra. Es una palabra que se escribe igual, pero que dependiendo del contexto significa otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, si a nosotros nos dicen o escuchamos la palabra gato, ¿sí? Gato. Gato tiene por ahí algunas acepciones, ¿ya? Y dependiendo del país puede significar cosas distintas. En el caso del Ecuador, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra gato, nosotros inmediatamente nos podemos imaginar un animal, ¿no es cierto? Un felino, un animal, ¿ya? Que, digamos, es considerado una mascota, ¿ya? Es un gato. Pero nosotros tenemos otras acepciones también para gato, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, usamos esa palabra para llamarle de manera afectuosa o cariñosa a una persona que tiene ojos verdes. Este también es un gato, ¿no? Gato. Se suele decir, es muy común. Y nosotros también, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que es de uso común, sobre todo en los vehículos, aunque en otras consideraciones industriales también se utiliza, que es el gato hidráulico, ¿no? El gato hidráulico. Entonces se me baja una llanta, estoy manejando mi vehículo, se poncha una de mis llantas y yo tengo que cambiar la llanta. ¿Qué es lo que utilizo? Un aparato al que usualmente se le llama gato, ¿no? O gata también, ¿no? Gata. Y es ese gato hidráulico, ¿no? Como se le conoce. Entonces son varias formas, o sea, ahí tiene por lo menos tres. Eh, Dependiendo, como digo, del contexto, eh, por ejemplo, en México, esa misma palabra gato eh, puede significar sirviente, ¿sí? El gato le dice en México, a la persona que hace algún tipo de actividad doméstica, ¿no? Por ejemplo, un mesero o por ejemplo alguien que tiene como labor ser barrendero, por ejemplo, ese tipo de cosas, le dicen el gato, ¿no? El gato, ¿ya? A veces incluso a personas que tienen, o sea, trabajos no calificados como mensajería o ese tipo de cosas, les dicen los gatos, ¿sí? Gato. ¿Ya? Entonces, como digo, depende mucho del sitio, ¿no? Depende mucho de los lugares. Pero es una palabra que se escribe igual, ¿ya? Se escribe igual en todos los casos, ¿no es cierto? Derecho tiene también, asimismo, como esa palabra gato, derecho tiene que ver con varios significados. O sea, cuando ustedes escuchan la palabra derecho, ya sabemos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano y organizan la sociedad. Ya, perfecto. Eso ya sabemos. Esa es una acepción, ¿no? La acepción de derecho, ya. Pero hay otras maneras de entender y hay unas maneras de entender el derecho que son correctas y otras maneras de entender el derecho que son equivocadas, que no corresponden al verdadero significado del derecho. Entonces, una primera acepción del derecho es entender al derecho como un valor económico. ¿Ya? Un valor económico. Pues me explico. A veces, en muchas instituciones, se utiliza la palabra derecho aplicada, ¿no es cierto?, a un valor económico. Por ejemplo, en el caso de la universidad, ¿ya? En la universidad, cuando ustedes no se han presentado a un examen, por ejemplo, a un examen final, por diversas razones,
digamos, estaba enfermo, qué sé yo, no se presenta al examen final porque se enfermó, porque tuvo una emergencia doméstica, falleció un familiar, qué sé yo, por alguna razón no se presenta al examen final. Entonces, el reglamento de estudiantes, ¿qué es lo que le dice? Tiene que hacer eh, un oficio, una solicitud para que le tomen el examen, ¿no? Y tiene que adjuntar algunos documentos, digamos, que avalen que estuvo enfermo, que se fue a hacer exámenes, que falleció el familiar, lo que sea, ¿no? Que le pasó, por cual no se pudo presentar al examen. Entonces, presenta esos documentos y además es una norma de la universidad que le dicen debe usted cancelar un derecho de examen, ¿ya? Un derecho de examen. También se utiliza en las escuelas y colegios, ustedes que vienen de escuelas y colegios, también bajo ciertas circunstancias tenían que pagar un derecho de examen, ¿ya? Un derecho de examen. Entonces, ahí entendemos ese derecho de examen como un valor económico que yo tengo que pagar para poder rendir mi examen atrasado. ¿Ya? Es una manera de, eh, um, de entenderlo, ¿no? Otro ejemplo de entender el derecho como un valor económico es lo que pasa en las aduanas, ¿no? Cuando ustedes van a las aduanas, a pesar de que no dice la ley, pero cuando van ustedes a las aduanas, digamos, llega una mercadería que es de ustedes y que ustedes la van a vender en el país, entonces ustedes tienen que pagar un arancel. Y en el lenguaje aduanero muchas veces le dicen, bueno, usted lo que tiene que pagar es un derecho de aduana, ¿ya? Que no es otra cosa que un arancel, un valor económico que usted debe pagar para que las mercancías que está trayendo del exterior puedan entrar al país de manera legal, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted va a tener que cumplir con un derecho, ¿no es cierto?, aduanero, ¿ya? Un derecho aduanero. Y así hay otros ejemplos, ¿no? En el Ecuador no pasa eso, o al menos yo no he oído, pero en otros países sí le dicen, usted tiene que pagar, por ejemplo, un derecho de peaje, ¿ya? Un derecho de peaje, ¿sí? Generalmente, este valor económico se refiere al pago de tasas, o sea, tasas que se pagan por un servicio, ¿ya? O sea, esa es la acepción, esa es la idea, ¿no? La gente tiene la idea de que ya sea el derecho aduanero, el derecho de examen, el derecho de peaje, son todos, o sea, todos estos son valores económicos que se pagan a cambio de la prestación de un servicio. Por ejemplo, es típico que en el peaje usted va con su vehículo y el peaje está concesionado a una empresa privada que le da mantenimiento, arregla la calle, pero para que eso se mantenga usted para usar esa vía tiene que pagar un valor económico, ¿no? 50 centavos, 35 centavos, $1, depende de la vía. Y a eso le llaman derecho de peaje. Lo mismo, como les decía, para que ustedes puedan ejercer el derecho de dar un examen, o sea, rendir el examen, para que ustedes puedan ir y rendir el examen, les toca pagar lo que se llama derecho de, de examen, ¿no? Hay una cosa más, no sé si, creo que en la Católica no pasa, pero en la Universidad Central sí se da. Ellos le cobran, incluso en el documento, cuando usted se inscribe, ahí le ponen, tiene que pagar, no sé cuánto, $30, no sé qué, por derecho de registro. O sea, usted va con sus papeles de inscribirse en la universidad y le cobran un valor que le dicen derecho de registro y es por el trámite administrativo de incluir sus papeles para que usted sea admitido a la universidad y no sé qué. Bueno, eso en la Universidad Central aquí de Quito, ¿no? Que es algo que conozco. Y así, y el derecho aduanero igual, es decir, es el pago por el servicio de desaduanización. ¿Qué quiere decir eso? Que le revisan la mercancía, los papeles, que todo esté en regla, que todo pueda ser llevado de acuerdo con la ley y pueda ingresar su mercancía al país. Entonces, esa es la primera acepción de derecho, que es entender al derecho como un valor económico. Ahora, ojo, esa manera de entender el derecho es incorrecta. Está mal. Es una acepción mal utilizada. No se debe utilizar. El derecho no es eso. ¿Sí? No es eso. El derecho no es eso. ¿Ya? No es un valor económico. Entonces,
Hemos usado esas palabras, hemos entendido, hemos escuchado, pero no es correcto el uso, ¿ya? El uso no es correcto. Esa acepción está equivocada. ¿De acuerdo? Ya, esa es la primera acepción. Vamos a la segunda acepción, ¿ya? La segunda acepción tiene que ver con el campo científico, ¿ya? O nosotros le vamos a llamar ciencia jurídica. Por eso les decía que en Roma, desde Roma, esta idea a través del ius se volvió también jurisprudencia, entendida como una disciplina científica, ¿no es cierto? ¿Cómo entenderle como disciplina científica, ¿no es cierto? Una disciplina científica, yo no sé si ustedes en el colegio fueron sociales, ¿no es cierto? Ustedes vieron lo que es un silogismo. ¿Alguien tiene entendido lo que es un silogismo? ¿Se acuerdan de eso? Es una clase de lógica convencional. ¿Se acuerdan de lo que era un silogismo? El silogismo por lo general define una ciencia y el derecho tiene su silogismo propio. ¿Alguien, señor Cuero? ¿No? ¿O sí vio? ¿Se acuerda? Señor Guzmán, nada. Señorita Tello, señorita Bernal, señorita Robinson, señorita Contreras, nadie se acuerda. Creo que es un Señorita, tipo de, creo que es un tipo de razonamiento inductivo y deductivo, ¿correcto? que ¿Tiene tiene un que ver con la ejemplo? lógica, ¿Con? Lo último no le escuché. que Tiene tiene que que ver ver con la lógica, digo. con, correctamente, es un tema asociado a la lógica. ¿Tiene algún ejemplo? ¿Se le ocurre algún ejemplo de silogismo? ¿No? Bueno, a ver, el silogismo común del campo científico de la ciencia jurídica es súper básico, ¿no? El silogismo tiene tres partes. Una premisa mayor, ¿ya? Me voy a hacer un poquito para acá. Una premisa mayor, ¿ya? Una premisa menor, ¿ya? Y finalmente una consecuencia, ¿ya? Entonces, si la premisa mayor empata con la premisa menor, se produce una consecuencia. Si la premisa mayor no empata con la premisa menor, también se produce una consecuencia, ¿ya? En el derecho eso es súper simple, ¿ya? El silogismo que es una idea kelseniana, ya vamos a ver un poco a Hans Kelsen, que es digamos, nuestro, digamos, santo patrón en el derecho, el señor Kelsen. Bueno, ya vamos a ver las ideas de él relacionadas con esto, ¿no? Pero esto viene de su explicación de la ciencia pura del derecho, ¿no? Él tiene un libro que se llama La teoría pura del derecho, súper famoso, que es el libro que ha permitido que todo el positivismo esté vigente hasta hoy. Todo eso vamos a ver, ¿ya? Pero parte de la idea que él tiene, ¿no? Ustedes normalmente una ciencia es una disciplina científica que se explica por sí misma, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en este silogismo, ¿ya? Normalmente la premisa mayor en el derecho es una norma jurídica, ¿ya? La premisa mayor es una norma jurídica. Una norma jurídica, ¿ya? La premisa menor en el derecho es una conducta, normalmente, ¿ya? Entonces, ejemplo,
una norma jurídica. La ley de tránsito y transporte terrestre le dice a usted, cuando usted vea un semáforo, ¿no es cierto? Usted tiene un aparato llamado semáforo donde usted tiene 3 colores, ¿ya? Si usted mira que en ese semáforo aparece el color rojo, usted debe detenerse. No puede pasar, debe detenerse. Debe detener del todo la marcha de su vehículo. Eso le dice la norma jurídica. ¿Ya? La norma jurídica. ¿Sí? Eso dice la norma jurídica. Luego viene la conducta. Entonces, usted está conduciendo su vehículo y se encuentra con un semáforo en rojo. Ahí va a tener 2 opciones. Usted se detiene, como le dice la norma jurídica, ¿cierto? Y entonces, al haberse detenido conforme dice la norma jurídica, la consecuencia es ninguna. Porque su conducta se ha adaptado a lo que le establece la ley. ¿Ya? La ley dice, si ve un semáforo en rojo, no pase, y usted no pasó, no ha pasado nada. Todos en paz. No hay consecuencia. Su conducta se adaptó a la norma jurídica establecida. Ahora, bajo la otra premisa, la norma jurídica le dice, cuando vea la luz en rojo, no pase. Pero usted pasa. ¿Qué sucede? Se produce un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Una sanción. ¿Por qué se produce una sanción? ¿Ya? ¿Por qué se produce una sanción? Porque precisamente usted no fue capaz de adaptar su conducta a la norma jurídica. O sea, la premisa menor no cumplió los parámetros de su premisa mayor. ¿Sí? Ese es quizás el ejemplo más simple que existe, pero hay otros ejemplos en donde cualquiera de sus 2 acciones va a terminar en un, en un efecto. Entonces, pongamos por caso, a ver, aquí no le... Ya, pongamos por caso el pago de una deuda, ya, que es una relación civil. Supongamos que usted se quiere comprar un carro, ya, quiere comprarse un carrito. Perfecto. Pero no tiene el dinero, no le alcanza el dinero para comprar ese carrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice aquí en el banco X están dando unos préstamos a una tasa de interés que con mi salario sí me alcanzo a pagar la cuota mensualmente y puedo comprarme mi carrito. Me dan el dinero, me compro mi carro, ¿no? Vamos perfecto. Entonces, yo recibo el dinero, me compro el carro, ¿no es cierto? Pero, claro, el banco no es que le presta el dinero y ya. El banco se asegura de que usted le pague la deuda, porque usted queda con una deuda en el banco. Entonces, ¿cómo le garantiza eso? El banco le dice, bueno, usted no va a poder negociar su vehículo, o sea, no va a poder ni venderlo, no va a poder regalarlo, no, usted va a tener su carro prendado a mi nombre. Es una prenda, ¿no? Yo no sé si hacen eso los jóvenes de ahora, pero antes nosotros, por ejemplo, cuando queríamos, o sea, nos íbamos a jugar fútbol, nosotros usualmente íbamos a una tienda y a veces no teníamos dinero, no teníamos sueltos o simplemente teníamos que devolver las botellas. Entonces la señora de la tienda decía, bueno, que quede de prenda el vuelto. Ustedes me devuelven las botellas y yo les devuelvo el vuelto, ¿no? O se dejaba un reloj así y dejábamos en prenda, entonces devolvíamos las botellas y nos devolvían el reloj o lo que sea, ¿no? Lo que sea que hayamos dejado en prenda. Entonces, eso mismo le hace el banco, eso es una prenda comercial. Es el banco lo que dice es, bueno, el vehículo está a su nombre, pero va a quedar prendado para mí. O sea, usted no le puede vender a otro, no puede regalárselo a otro, no puede hacer eso.
porque el vehículo en cierta forma todavía me pertenece porque yo le di el dinero para que usted compre. Entonces queda prendado. Pasa el tiempo, usted sigue pagando mensualmente, no sé a cuántos años se haya endeudado, si era 3 años, 5 años, qué sé yo. Usted está pagando mensualmente su carrito, ¿no? Sigue manejando y todo. Entonces, si usted dentro del plazo que le dieron, los 3 años, los 5 años, paga todas las cuotas, la norma jurídica, ¿qué es lo que le decía? En este caso es un contrato, la norma contractual le decía, cuando usted pague todo, ¿cierto? El vehículo pasa a ser suyo, pasa a ser de su propiedad. El momento en que usted paga todo al banco, el vehículo deja de estar prendado y pasa a ser totalmente de su propiedad. Hay un efecto, hay un, digamos, hay una consecuencia jurídica derivada de que usted ha pagado todas las cuotas. El vehículo ha pasado a ser de su propiedad. Ese es el efecto. No tenía carro y ahora ya tengo carro. He adquirido la propiedad del vehículo, ¿ya? Y además he levantado un gravamen que pesaba sobre el vehículo, es decir, un peso, una condición que estaba en el vehículo y que yo no podía liberarme de ella porque el banco me tenía atrapado en esa condición, ¿no? O sea, yo no podía ni vender ni nada. Entonces, obviamente no he liberado incluso esa condición. Entonces, todas son consecuencias de haber pagado la deuda. Ahora, ¿qué pasa si no pago? ¿Qué pasa si no pago la deuda? Lo que va a pasar efectivamente es que voy a perder el vehículo. Nunca voy a llegar a tener la propiedad. Voy a perder. Entonces, la consecuencia es, si yo cumplo, obtengo el carro, obtengo el vehículo. Si no cumplo, no lo obtengo, no tengo la propiedad, ¿no? Entonces, esa es la idea del derecho como ciencia, ¿no? En el derecho, todo eso se explica por sí mismo. Hay una norma, usted cumple la norma y entonces se produce una consecuencia, ¿ya? Como diría Hans Kelsen, el derecho, como toda ciencia, se explica por sí misma, o sea, tiene principios que explican por sí mismos. Se me ocurre, por ejemplo, en las ciencias exactas, las ciencias, por ejemplo, tienen ciertos conceptos que se explican a sí mismos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, aquí tengo este lápiz, ¿no es cierto? Si yo suelto el lápiz se cae, ¿ya? ¿Por qué el lápiz se cae? Porque hay una ley, una premisa mayor en física que se llama la ley de la gravedad, ¿ya? La ley de la gravedad, que quiere decir que en el centro de la Tierra hay un núcleo que ejerce un poder de atracción hacia la Tierra de todo lo que está en la superficie. Entonces, todo lo que está en la superficie es atraído hacia abajo. Por eso existe el peso, ¿no? Todo lo que está en el centro, en el núcleo de la Tierra, es atraído hacia abajo, de todo lo que está en la superficie. Esa es la premisa mayor, esa sería una premisa mayor, científica. Hay una ley por la cual todo objeto que se encuentra en la superficie de la Tierra es atraído a 9.8 metros por segundo. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si yo efectivamente coloco algo en la superficie de la Tierra y no lo sostengo, pues se cae. Esa es la premisa menor. Y la consecuencia es que efectivamente yo le veo caer. Eso se explica por sí mismo. O sea, ¿por qué las cosas se caen? Porque hay una ley de la gravedad. No necesita más explicación. Hay un núcleo en el centro de la Tierra que nos atrae. Bueno, en el derecho pasa lo mismo. Señor... Andrés, ¿cómo estás? No te había visto que habías ingresado, perdón. ¿Cómo están? Buenos días con todos, con todos. No, estaba escuchándoles un ratito nomás. ¿Cómo están? Chévere. ¿Cómo están, chicos? Chicas, le había pedido un espacio a Santiago en la clase para comunicarles que el día martes la universidad organiza la Novatad, que es un evento de recibimiento a los estudiantes y las estudiantes nuevas de toda la universidad. Entonces, les quería comunicar esto porque el día martes no, se suspenderá, digamos, las actividades de la clase con Santiago, pero lo que nosotros necesitamos es que ustedes vengan el día martes a las 9 de la mañana, tienen que estar de forma obligatoria en la sede de la Cato de Tachina.
En el transcurso del día les mandaremos un correo con instrucciones para que la sigan. Esta es una actividad de integración, entonces, en la que vamos a participar mi persona, que va a estar ahí, y también va a participar el tutor de la carrera, José Iván. Entonces, extenderles la invitación. Recuerden que la universidad, aparte de ser una experiencia académica, también es una experiencia social para ustedes, y estos eventos son sumamente importantes en los que participen y puedan conocer al resto de compañeros que también son de primer nivel. Entonces, con esto les dejo la invitación. Cualquier tema les enviaremos. Estoy esperando que la Dirección de Bienestar me mande un correo con información para reenviarles y que sepan de qué se trata el evento en general. Y bueno, pues espero que aprovechemos para esperar que hayan tenido una buena semana en su primera semana de clases, y ya tendremos más tiempo para conversar. Listo, Santi. Te agradezco por el tiempo en tu clase. Gracias a ti. Gracias a ti, chévere. Chévere. Que estén bien. Cuídense. Pases bien. Chao, buen día. Igual, chao. Listo. Bueno, seguimos en el tema, ¿no? Entonces, a ver, paréntesis antes de esto. No vamos a tener clases el próximo día martes, pero vamos a hacer, vamos a recuperar esas horas. Tenemos que recuperar esas horas, ¿ya? La propuesta sería tal vez, si a ustedes les parece, para que no se compliquen demasiado, ir recuperando durante las siguientes semanas 1 hora más los viernes, para en vez de tener clases de 7 a 9, tenerlas de 7 a 10, 3 semanas, y con eso queda recuperado. Así no vienen otro día ni hacemos alguna cosa. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Entonces todos, chévere. Ya, chévere, chévere. De acuerdo. Ok. Entonces, bueno, esta semana que viene, el martes, no tienen clases por este tema que les acaba de contar Andrés de su novatada, que ustedes van a asistir, ¿no? Una fiesta, básicamente eso. Espero que disfruten esos espacios, son chéveres. Bueno, eso van a tener el martes, no tenemos clases conmigo. Y el día viernes, que sería nuestra clase, es 3 de noviembre. Y por lo tanto, feriado nacional por la independencia de Cuenca. No tenemos clases tampoco. Entonces, la próxima semana nosotros no tenemos clases, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entre tanto? No tenemos clases, pero sí vamos a tener una evaluación. Yo no sé si ustedes ya chequearon y ya vieron, el cuestionario está, el cuestionario sobre el control de lectura del reglamento de estudiantes está ya en línea. ¿Ya lo vieron? No sé si ya lo vieron ustedes. ¿Ya tuvieron acceso? No he visto si alguien lo ha hecho. No sé. No, bueno, yo les sugiero que lo miren porque tienen que hacerlo hasta el día lunes. A las 11 de la noche se acaba el plazo. No dejen para el último, tienen que hacerlo. Y como parte de esta semana que viene, no vamos a tener clases, pero sí tenemos que tener nuestra evaluación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana que viene? Vamos a hacer ya no un control de lectura, pero sí digamos, un test muy simple, ¿ya? Yo o sea, todas estas cosas que hemos visto están en este librito, ¿ya? Este librito chiquito yo les enseñé la clase anterior. Todos estos temas que estamos analizando van a estar, son parte del estudio. Entonces yo les voy a cargar esto, voy a hacer escanear esto y les voy a cargar, ¿no? En la página web. Con esto vamos a tener algunas clases. Ojo, ¿no? Van a tener igual toda la semana para hacer. No les voy a cargar, o sea, les voy a cargar en el transcurso de la semana, pero el examen seguramente se abrirá a partir del día miércoles, ¿no? Es decir, al día siguiente que tenemos clases se abre
el examen para que puedan hacerlo igual hasta el día lunes a las 11 de la noche. Ahí se acaba el plazo. O sea, siempre van a tener plazo hasta el día anterior al que tenemos clases nosotros de la primera clase de la semana, ¿no? Siempre van a tener ese espacio para hacerlo. Por favor, no se olviden de hacerlo, no se olviden digamos, de responder las preguntas, hacer los cuestionarios, porque son parte de su calificación, ¿no? Eso en esencia, ¿sí? Ok. A ver. Listo. En el chat está una pregunta que la vamos a responder en los próximos 5 minutos. Por favor, a través del chat, leamos la pregunta y la respondemos en los próximos 5 minutos. A través del chat, ¿no? ¿Cómo hay que ir vestidos el día martes? Yo supondría que es algo informal, pero tienen que conversar con la gente de la facultad que está organizando ese tema. Tres minutos más, guaguas, para contestar la pregunta que está en el chat.
Entre comillas, por favor, las personas que no tienen, que están saliendo sin las cámaras, traten de arreglar ese tema porque van a tener ausencias. En un minuto se cierra, guaguas. Ok, listo. Bueno, vamos a seguir con vamos a seguir con lo que estábamos abordando, ¿no? A ver, la idea es la siguiente, ¿no? Acababa de decirles que una de las cosas que suceden es que la ciencia se explica a sí mismo. Entonces, en el caso de las normas jurídicas, por ejemplo, cuando nosotros hemos planteado el ejemplo del semáforo, ¿no? Del semáforo en rojo, nosotros, dentro de la estructura, digamos, jurídica, al derecho en realidad, como es una ciencia que se explica a sí misma, em, en el derecho lo que existe es esa premisa mayor que es, digamos, en el ejemplo del semáforo, que es la prohibición de pasarse el semáforo en rojo, y está la conducta justamente de la persona que se pasa el semáforo en rojo y que llega a ser la sanción como consecuencia, ¿no? Entonces, utilizando ese ejemplo, lo que les diría es, el derecho es una ciencia independiente, ¿no? Digamos, Hans Kelsen dice en la teoría pura del derecho, dice, es una ciencia que se explica a sí mismo. ¿Por qué? Porque en general, al derecho, en realidad, lo único que le importa es que la persona en su conducta vulneró la norma. O sea, se pasó el semáforo en rojo y punto, y tiene que ser sancionado. Se pasó el semáforo y tiene que ser sancionado. El derecho no va a entrar a calificar o a validar o a investigar razones, digamos, colaterales por las cuales eso pasó. O sea, puede haber sido por muchas razones que se pasó el semáforo y eso depende de la rama del conocimiento, va a ser materia de estudio de otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber por qué una persona en el Ecuador se pasa a los semáforos. Eso no es de incumbencia del derecho. Por ahí la psicología debería decir qué es lo que hace que en el Ecuador la gente se pase los semáforos. O sea, eso es rama de estudio de la psicología. Al derecho no le importa el por qué. Lo que le importa es que se pasó y tiene que sancionársele. Se le va a sancionar, punto. No es de importancia, no es de incumbencia del derecho el por qué se pasó. No nos importa desde el punto de vista legal. A los psicólogos sí, a ellos probablemente sí les importa. O sea, si ustedes se van al exterior, vemos que en realidad mucha gente ecuatoriana que aquí se pasa los semáforos, en otros países del exterior no se pasan los mismos semáforos. Entonces, ¿por qué razón se pasan aquí y en otros lados no? No sé. O sea, eso, como digo, es de la incumbencia de la psicología, no del derecho. Entonces, el derecho solo se va a encargar de ver el por qué. Pueden haber otras ramas que pueden explicar eso. O sea, ¿por qué socialmente? Yo podría suponer, por ejemplo, si yo estoy viendo que en estos tiempos en los que hay mucha inseguridad, yo estoy en mi carro y de pronto veo que por el retrovisor hay alguien que parece que me está siguiendo.
y ahora hay secuestros y este tipo de cosas. Entonces, claro, yo puedo sentirme atemorizado y me paso el semáforo, ¿no? Me paso el semáforo porque necesito, digamos, escapar o huir, me siento amenazado. Bueno, eso tal vez la sociología nos lo explique. La sociología nos va a decir, sí, lo que pasa es que, vea, se pasan porque obviamente sienten inseguridad, lo que sea, pero eso al derecho igual, no le importa, porque la ciencia del derecho es una ciencia rígida en ese sentido, que se explica a sí misma y que lo único que le importa es que te pasaste y tienes que ir preso, punto. O sea, tienes que recibir una sanción, nada más. No es por qué se pasó o qué razones le llevaron a pasarse. Incluso, fíjense ustedes, en momentos de total responsabilidad o de irresponsabilidad, que puede ocurrir una vulneración de la ley en ese sentido. Por ejemplo, lo que termina pasando es en momentos de total responsabilidad. Puede tratarse de un médico, por ejemplo, un médico que va con mucha velocidad y va rápido porque en realidad tiene que llegar al hospital porque hay alguien que se está muriendo o que está a punto de dar a luz, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, está en una emergencia, o hay alguien que llegó en un estado ya, digamos, que requiere atención médica urgente. Entonces, el médico está, digamos, con esa tensión de que necesita llegar lo más pronto posible para salvar una vida y se pasa el semáforo, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, pero bueno, es que es altruismo, está yendo a salvar una vida. Perfecto. Eso tendríamos que analizarlo, como digo, desde el punto de vista de la psicología, la sociología, por ahí hasta la antropología. Son materia de esas ciencias. Ellos serán los que explicarán el derecho, no. Tenía una buena intención, sí, pero igual se pasó el semáforo, incumplió la ley y tiene que ser sancionado. Eso es claro. Y lo mismo desde el punto de vista de la irresponsabilidad total. O sea, una persona que está bajo efectos del alcohol, está borracho completamente y obviamente se pasan los semáforos porque ya ni ve bien qué luz de esto, se pasan, también van a ser sancionados bajo las mismas condiciones. Bueno, tal vez con condiciones más agravantes, porque es más grave si estaba tomado o tomada. Claro, es mucho más grave el tipo de delito, pero igual va a ser sancionado, o sea, con más dureza, nada más. Pero igual la consecuencia se vuelve a producir en estos casos. Entonces, tengan en cuenta este tipo de temas, porque esto es lo que define al derecho como efectivamente un campo científico o una ciencia jurídica. Entonces, por eso es que nosotros, y esto es algo que ya les dije, cuando a nosotros nos preguntas, ¿tú qué estudias? Pues nosotros podemos fácilmente decir, bueno, yo estudio derecho o estudio jurisprudencia, o voy a la facultad de derecho o a la facultad de jurisprudencia. O sea, visto como el campo científico, la ciencia jurídica, la palabra derecho es una acepción, ¿no es cierto?, que sí está bien utilizada. Entonces, digamos, esta le vamos a poner como correcta, ¿no? Es correcta, ¿sí? Está bien utilizada en el campo como ciencia jurídica. Bueno, estas dos primeras acepciones son quizás las más simples. Ahora venimos con las acepciones complejas. Hasta ahí, ¿está claro el tema de las dos acepciones o no? ¿Está claro, guaguas? ¿Sí? Ok, está súper claro. Ok. Listo, bueno. Entonces vamos con una tercera acepción y es el derecho considerado como norma. ¿Ya? Cuando al derecho se le considera como norma. ¿Ya? Esa es una tercera acepción. O sea, una norma. La pregunta es ahí claramente, ¿qué es esto de la norma? ¿Ya? ¿Qué significa esto de la norma? La norma, pues básicamente es, si nosotros queremos darle un significado, una norma es una regla. ¿Ya? Una norma es una regla, simple y claro.
es una regla, ya, una regla. La norma es una regla. Y al derecho, por definición, le hemos definido como conjunto de normas, ¿ya? Conjunto de normas jurídicas. Entonces es evidente que esta acepción es correcta. Ahora, tratemos de darle una definición como más expedita, ¿no? El derecho entendido como norma o también como sistema o conjunto de normas, ¿no es cierto? Se denomina, y les voy a poner acá y en negrilla porque esta es una palabra que vamos a usar un montón siempre, se denomina como derecho objetivo. Derecho objetivo. El derecho objetivo, ¿no es cierto? Quizás le vamos a poner con otro color incluso. Bien importante esto, ¿ya? Cuando nosotros, lo primero que hicimos en la clase anterior, cuando conversamos sobre esta historia que planteamos como para llegar a la definición de derecho, nosotros lo que hicimos esencialmente es definir el concepto derecho objetivo. ¿Ya? El derecho en sentido objetivo. El derecho objetivo, en sentido objetivo es un ordenamiento contemplado en sí mismo que se revela como un sistema orgánico, ¿cierto? Que tiene un orden, vamos a irle poniendo esto, ¿no? El derecho objetivo se revela como, digamos, un sistema orgánico compuesto de normas de diferente especie, ¿ya? Entonces, cuando decimos derecho objetivo y decimos es el conjunto de normas que regulan el comportamiento humano y la organización de la sociedad, nosotros nos estamos refiriendo a un derecho objetivo que debe ser visto como un sistema orgánico compuesto de normas, ¿ya? Entonces, es correcto cuando nosotros decimos, por ejemplo, hablamos del derecho civil. Ese es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano y la organización de la sociedad en materia civil. Es el derecho civil. O sea, estas relaciones que les decía, qué pasa cuando me caso, cuando tengo hijos, cuando me divorcio, cuando contraigo segundas nupcias, o sea, qué relación hay con los bienes, si son míos, si son ajenos, qué pasa cuando fallezco con mis herederos, qué pasa si hay legatarios, qué pasa si hay donaciones, o qué pasa si hay obligaciones contractuales o contratos en general. O sea, todo eso es un sistema orgánico, es decir, orgánico quiere decir organizado. ¿Por qué? Porque lo orgánico, esta palabrita orgánico hace referencia a un organismo, ¿no? Como nosotros, como los seres humanos, somos un organismo, somos un sistema orgánico, ¿no es cierto? Entonces, donde todo funciona, todo tiene su función, todo tiene su orden, ¿no? Entonces, usamos los ojos para ver, la boca para hablar, las manos para apretar, coger, las piernas para caminar. O sea, todo es orgánico, todo tiene su función. En el derecho también se da lo mismo. O sea, hay unas ramas del derecho, por ejemplo, el derecho constitucional, que es la cabeza de todo el derecho, ¿no es cierto? De donde emanan todas las demás normas, de donde surge todo el sistema, ¿no? Está el derecho civil que regula estas relaciones que les cuento, está el derecho penal que regula estas relaciones, en cambio, que se plantean en función de que alguien ha agredido a otro, ¿no? Porque le ha matado, le ha robado, le ha falsificado, lo que sea que haya pasado, entonces hay otra materia, o hay estas materias que están en relación a lo administrativo, que tienen que ver con todas las relaciones que nosotros como particulares tenemos con el Estado, o sea, y cuando digo Estado, estoy hablando de un concepto genérico de Estado, que ustedes lo van a ver en Teoría General del Estado, que es una materia específica que tienen, pero que se refiere, claro, a grosso modo a cualquier institución estatal, ¿no? Al Ministerio de Agricultura, del Ambiente, de Minería, del Trabajo, o sea, cualquier tipo de institución de esas
que son la representación física del Estado, ¿no? O a las instituciones que están relacionadas con él. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, nosotros tenemos el caso del CNESID, por ejemplo. Son instituciones estatales que tienen funciones organizadas, orgánicas dentro del sistema. E incluso otras entidades que son, por ejemplo, que también tienen carácter público, como los municipios, por ejemplo, los consejos provinciales, ¿no? Las prefecturas, diríamos, ¿no es cierto? O las juntas parroquiales también, que tienen su propia forma organizativa. Estas entidades que forman parte de este sistema orgánico compuesto de normas, están reguladas por la ley, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les digan el derecho objetivo, ustedes siempre van a pensar, yo siempre les pongo y les voy a hacer ese ejercicio con ustedes. Yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo un librito que tiene algunas leyes ambientales, ¿ya? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les dicen, el derecho objetivo, ustedes lo primero que tienen que pensar es, bueno, el derecho objetivo es el concepto de derecho en sí mismo, y pueden pensar físicamente en un librito, porque esto es un conjunto de normas jurídicas, ¿no es cierto?, que regula el comportamiento humano y organiza la sociedad, en una materia específica, que es la parte ambiental, pero que efectivamente sigue siendo un sistema orgánico de normas. Entonces, así como ustedes tienen el derecho ambiental, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho comercial, etcétera, el derecho societario, etcétera, 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 así como hay todas esas ramas del derecho objetivo, también cuando nosotros hablamos de derecho objetivo nos referimos al derecho, por ejemplo, ecuatoriano. O sea, cuando decimos el derecho ecuatoriano, estamos hablando de todas las normas que existen en el país, esas 11,100 y pico de normas que nosotros tenemos en el Ecuador. Bueno, todo eso forma parte del derecho en sentido objetivo, el derecho objetivo, ¿no? Entonces, el derecho objetivo es la acepción del derecho entendido como una norma, ¿ya? Como un sistema o un conjunto de normas. Esa es la idea que nosotros tenemos de derecho objetivo, y esa es una idea que en términos generales para nosotros es correcta. ¿Sí? Es correcta. Preguntas, por favor. Este es súper importante. Este es súper importante que tengamos en cuenta. Preguntas. Verán que si no preguntan ustedes, les voy a preguntar yo, pero en el examen. ¿No hay nada de preguntas? ¿Está todo claro? Sí. Bueno, ok. Vamos entonces a abordar una cuarta acepción del derecho. La cuarta acepción del derecho. Y dentro de esta acepción del derecho, nosotros vamos a ver al derecho entendido como una facultad, una prerrogativa, ¿ya? O una pretensión, ¿ya? Es decir, lo que yo pretendo, lo que yo quiero, ¿no es cierto? O el poder que yo mismo tengo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el derecho se entiende desde otro punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista del sujeto, ¿ya? Del sujeto. Y entonces aquí, este derecho, entendido, esta acepción del derecho, entenderlo desde el sentido de la facultad, de la prerrogativa, de la pretensión, este derecho pasa a llamarse o es conocido como derecho en sentido subjetivo o derecho simplemente subjetivo. Este es bien importante, ¿no? Bien importante también, igual que el otro, ¿ya? Porque es una forma en la cual nosotros digamos que, a ver, pongámosle también con otro color para que, ya.
Igual que el otro caso, es una manera correcta también de entender al derecho y que nosotros la usamos frecuentemente, ¿no? Es la facultad, la prerrogativa, la pretensión en relación a ciertos elementos que están previstos en el derecho objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí consideramos este derecho desde el punto de vista de cada persona que en su actuar, en su, digamos, convivir diario, en su vida diaria, ejerce ciertas facultades, ¿no es cierto?, ciertas prerrogativas que el derecho o el ordenamiento jurídico, también se le denomina, ¿no? El derecho es una, digamos, una manera de llamarle es ordenamiento jurídico también, le confiere, ¿no es cierto? Y que podría resumirse en una frase que es facilita, ¿ya? O sea, cómo identificar un derecho subjetivo es súper fácil, ¿ya? Ustedes pueden usar esta frase. Yo tengo derecho a. Todas las respuestas que surgen de esa frase son ejemplos de derechos subjetivos, o sea, son derechos de aquellas facultades, prerrogativas o pretensiones que una persona ejerce en su vida diaria, en su vida, digamos, cotidiana, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Entonces, veamos. Señor Cuero, ¿a qué tiene derecho? Deme un ejemplo. O sea, ahorita el derecho, con el lexi juri que usted está exponiendo, manifestando, el derecho, hoy en día podemos equipararla, como ya lo manifestó, el derecho objetivo. Se refiere al conjunto de reglas A ver, y pero no, normas. ojo, no estamos hablando de derecho objetivo. Eso ya, digamos, eso ya pasamos, ¿no? Estamos en este momento hablando de derecho subjetivo, ¿ya? Subjetivo, ¿sí? Y entonces, el tema es, en este momento, lo que nosotros estamos buscando es cuáles son los derechos subjetivos que podemos tener. Entonces, derechos en sentido subjetivo que tienen que ver ya con facultades, prerrogativas o pretensiones que nosotros como personas ejercemos en nuestra vida diaria. Después les decía, la forma más simple de identificar cuáles son derechos subjetivos es haciéndonos esta pregunta que yo les planteo. ¿A qué tenemos derechos? O yo tengo derecho a. Había alguien que en el chat me decía, señorita Contreras, a ver, díganos a todos, ¿a qué tiene derecho usted? Ah, no tiene micrófono. Bueno, a la salud dice, ¿no? Ya, ok, ese es un derecho, ya, a la salud. Tiene derecho a la salud, ¿ya? ¿Qué otros derechos tenemos? Señor Cuero, ¿qué otro derecho tiene? A la garantía de los procesos básicos, derechos constitucionales. ¿Cuáles? Como Dígame. la no violación de nuestro derecho constitucional a la defensa. Derecho a la defensa, ok. Derecho a defenderse, ok. Señor Guzmán, ¿a qué más tiene derecho? Nada. Ok. Señorita Tello, ¿a qué tiene derecho usted? Derecho a la libertad de expresión. Ok. Derecho a la propiedad. Tiene derecho a expresarse, ¿no? Libertad de expresión. Ya.
¿De acuerdo? Señorita Bernal, ¿a qué tiene derecho usted? A la educación. A educarse, correcto. Tiene derecho a la educación, correcto. Perfecto. Ya. Señorita Robinson, ¿a qué tiene derecho usted? Podría ser el derecho a la seguridad. Tiene derecho a exigir seguridad. ¿Sí? Tiene derecho a la seguridad. Así es. Se les olvida el más importante de todos. ¿Cuál es el derecho más importante al que todos tenemos como facultad? Al vivir. A vivir, correcto, el derecho a la vida, ese es el más importante de todos los derechos, ¿no? El derecho a la vida. Ya le vamos a poner aquí con negrilla, ¿no? Y con otro color, derecho a vivir la vida. Ese es el esencial, ¿no? Entonces, derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, ¿no? La vida digna, el trabajo. Tienen ahí una enorme cantidad de derechos. Ahora, ¿saben que lo simpático del tema, lo más importante, bueno, no tengo a la mano, creo que tenía a la mano la Constitución por aquí. Veamos. No te acuerdo. En todo caso, digamos, el funcionamiento de estos dos derechos, de estas dos formas de entender el derecho, bueno, que esta hay que ponerle también que es correcta, ¿no? Aquí les pongo, que es también correcta. Una cosa que es muy, muy interesante es que en la Constitución, que es en realidad un ejemplo de derecho objetivo, ¿no? Que está arriba, ¿no? La Constitución está, digamos, perdón, la Constitución está aquí, ¿cierto? Esta idea, aquí está el derecho constitucional. Bueno, en la Constitución, en el derecho objetivo, en el libro de la Constitución, se escriben y se establecen los derechos subjetivos que tenemos. Eso es una cosa que es importante, ¿no? Entonces, técnicamente, claro, ¿qué es lo que podemos decir? Que en el campo del derecho subjetivo, en donde están todas las facultades, las prerrogativas, las pretensiones, ¿no es cierto?, que se reconocen a los seres humanos en general, ¿no es cierto?, y también a personas jurídicas, ya vamos a ver esa diferencia entre personas naturales y jurídicas, se encuentra, digamos, establecidos en la Constitución, en las leyes, en las demás normas que forman parte del ordenamiento jurídico, o sea, del derecho objetivo, ¿no es cierto? Desde, claro, hemos dicho derecho a la vida, a la salud, la propiedad de la educación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que todo eso está establecido, y no solamente en la Constitución o en la ley, sino incluso en un contrato, o sea, el derecho consta ahí, incluso el derecho a reclamar por el pago de algo, o sea, si yo tengo una tienda y alguien me va y me compra una cola y no me quiere pagar, tengo derecho a reclamarle incluso ese pago, porque esa es la idea del derecho subjetivo, ¿no? De reclamar eso. Ahora, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Esa es la idea genérica. Esas son las 4 acepciones que tenemos del derecho, les repito, como un valor económico, que es una forma inadecuada, que no se debe usar, que está mal empleada. Una acepción como ciencia jurídica, ¿no? Como una disciplina científica, ¿no? Que está bien empleada, hemos dicho, como derecho objetivo, que también está bien empleada, es decir, como el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano y la organización social, y también como aquella facultad, prerrogativa, pretensión, denominada derecho subjetivo, que el ser humano ejerce, ¿no es cierto?, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Eso básicamente, y que, claro, se identifica muy fácilmente, es quizás la forma más fácil cuando les pide ejemplos, es, ustedes háganse la pregunta, yo tengo derecho a tal cosa, y ese es mi derecho subjetivo, ¿no es cierto?, que yo tengo, ¿ya? Eso básicamente. Bueno, les queda como tarea identificar el artículo de la Constitución en el cual se mencionan
todos y cada uno de los derechos subjetivos que existen en el Ecuador, ¿ya? Entonces, a identificar en la Constitución, por favor, eso les queda de tarea para la próxima clase, tienen un montón de tiempo para hacer eso, así que no hay problema, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la... Claro, por supuesto. A ver, van ustedes a buscar el artículo de la Constitución, artículo o artículos de la Constitución de la República, en las cuales se consagran los derechos subjetivos a los que los ecuatorianos tenemos como facultades, prerrogativas o pretensiones, ¿ya? O sea, todos los derechos subjetivos, ¿en dónde, en qué artículo están? ¿Ya? Eso les queda como tarea. Sí les voy a cargar la Constitución en los próximos días, así que tienen como un espacio ahí de tiempo para poder hacerlo. Pero ese documento ya les voy a cargar, es importante que sí lo tengan, aunque ya les voy a mostrar cómo bajar en realidad la información de la plataforma virtual. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra pregunta? Por favor, no sé si queda claro, señorita Robinson, el tema de la tarea. Sí, profesor, gracias. Chévere. Ok, el resto, preguntas, por favor. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Ok, bueno, listo. Nos vemos después de 10 días, ¿no? Nos vemos después de 10 días. No tenemos clases la próxima semana, así que nos vemos el siguiente martes, de este martes en 8. Este martes que viene en 8. Que les vaya bien, que pasen bien. Ya, profesor, Disculpe, cuídese. Señor Cuero, dígame, claro. Usted hablaba sobre el reglamento, esa tarea del reglamento, ¿cómo era? ¿Hay que subirla o...? No, es un control de lectura. Ustedes tienen que leer el reglamento. Una vez que leen el reglamento, entran en el link. El link está aquí, ¿no? A ver, les muestro para todos. Denme un segundito para que tengan idea. A ver, espérense un segundito, ya les comparto para que no vayan a... Ok, aquí está. Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Señor Cuero. ¿Sí se ve? Ok. Entonces ingresa a la página de la... no sé por qué no ingresa. Ya. Ingresa a la página de la universidad. Pestaña superior derecha, aula virtual. ¿Ya? Ingresa en aula virtual actual. Ahí escribe digamos, su usuario y contraseña. Ingresa. En mi caso, bueno, yo ya tengo usuario y contraseña. Le damos continuar. Para que se conecte bien, está con un poco de problemas, creo esa página. Ok, ingresa en su área personal puede ingresar por aquí o por acá, a la materia nuestra, introducción al derecho. Entonces, una vez que ha hecho eso, ¿no es cierto? Usted se va en inicio, se baja, y aquí en el inicio tiene en la bitácora de navegación, documentos de navegación, tiene Reglamento General de Estudiantes, ¿ya? Se baja ese documento, está aquí, lo lee, ¿ya? Y una vez que lo ha leído, ¿cierto? Se regresa y se coloca en la pestaña Tema 1. En la pestaña Tema 1, en Derecho y Justicia, viene aquí a este link que dice Control de Lectura, Reglamento General de Estudiantes. Aquí están las instrucciones, ¿no? Ingresa a aula virtual, ingresa sus credenciales, nombre de usuario y contraseña, ingresa en la materia Introducción al Derecho, que es lo que hemos hecho, ¿no? Básicamente. Escoge la pestaña Tema 1, que está aquí. Escoge la pestaña Tema 1, hace clic en Control de Lectura, que es este.
y contesta el control de lectura hasta las 11 de la noche del lunes 30 de octubre del 2023. ¿Ya? Solo puede hacer un intento, ¿no? Luego el control de lectura dura 20 minutos, cada pregunta tiene valor de 1 punto y el control total vale 10 puntos. Entonces usted entra aquí, hace clic, ingresa, aquí están las condiciones y le sale simplemente ya su ingreso. Yo como hice varios intentos, ya me aparece como si ya hubiera, digamos, hecho, ¿no? El control de lectura, ¿no? Como si estuviera hecho. Pero a ustedes les sale un link donde dice realizar el cuestionario, lo hace y listo. Tiene 20 minutos, lo puede hacer en cualquier momento hasta el día lunes de la próxima semana a las 11 de la noche. Que se cierra. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Chévere. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿No? Listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y disfruten su actividad de